5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos. Hola a todos. Esta es la sesión que vamos a tener de la Sociedad Médica del Hospital HMG Coyoacán. El tema es un tema muy interesante que es una sesión del tratamiento post-COVID. Tengo como coparticipante al doctor Ricardo Guido Boyardo, que él es alergólogo pediatra y también de adultos y por supuesto que ha tenido mucha experiencia con el tema de COVID. Y tenemos con nosotros a la doctora Yadira, neumóloga del INER y HMG Coyoacán. Hola a todos, compañeros. Entonces, pues la idea de hacer este foro con dos expertos es que nos compartan un poco de todo lo que ha sido el tratamiento post-COVID. Vamos a hacer por ahorita, si van a requerir alguna pregunta, nos la pueden mandar por el chat para no interrumpir a los médicos y ya posteriormente le haremos la lectura de las preguntas que nos hagan, ya sea a través del chat de Zoom o el chat de Facebook. Pues doctora Yadira, me gustaría que ahorita empezáramos una vez, ¿qué parámetros ustedes como neumólogos usan para dar de alta a un paciente y cómo tienen que ser las revisiones post el tratamiento que recibieron por su tema de COVID? Doctora, adelante. Gracias, doctor. Pues va a depender del estado de gravedad del paciente inicial para decidir el alta del paciente, ¿no? Generalmente nosotros lo que hacemos es vigilar que ya no haya presentado fiebre, al menos más de 72 horas sin fiebre, que los estudios de sangre marquen que los marcadores de inflamación van a la baja y que el requerimiento de oxígeno también vaya a la baja. En la evolución de la neumonía por COVID, lo que vemos es que un incremento paulatino en los requerimientos de oxígeno hasta que llega a un punto máximo, se mantiene así durante algunos días y ya empieza a descender. Lo más seguro que se considera es mandar a un paciente con menos de 5 litros de oxígeno a casa, o sea, que tenga requerimientos menos de 5 litros, ¿no? Y ya de ahí uno decide, por ejemplo, pacientes críticos, puede ser que estuvo muy grave y que sale muy delicado, a lo mejor uno lo puede citar en una semana. Pacientes con una neumonía moderada puede citar semanas y bueno, es en base a laboratorios clínicos, a marcadores de inflamación hacia la baja, a ver que vaya a la baja y esté estable el consumo de oxígeno, el requerimiento de oxígeno. No sé si eso contesta su pregunta, doctor. Muy bien. Doctor Guido, tú como inmunólogo, ¿qué parámetros tendrías tú que tomar en cuenta para poder dar de alta a un paciente y decir, bueno, lo va a tener que llevar control? Tú, desde el punto de vista inmunológico, ¿qué consideraciones tienes, Doc? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como dice la doctora, estos parámetros respiratorios son condición sine qua non para poder decidir un alta, pero desde el punto de vista de inmunología, el que baje la proteína C reactiva es altamente significativo de que la respuesta inmunológica empiece a regularse. Lo que muchas veces no están tomando en cuenta es la respuesta de los leucocitos. Los leucocitos, en especial monocitos, pueden durar bajos muchísimo más tiempo de lo que la recuperación clínica del paciente se está dando. Es decir, el paciente va bien, se siente bien, pero los monocitos no están bien. Normalmente quedan debajo de 300, a veces mucho más de 15 días. Y la relación de los linfocitos con los neutrófilos a veces no llega a su parámetro normal de 2 partes de neutrófilos por una de linfocitos. Esos parámetros son los mínimos desde el punto de vista inmunológico. Si lo vemos desde el punto de vista de su población de linfocitos, que prácticamente en ningún hospital lo toman de rutina, o sea, no entra dentro de la relevancia de esto, vemos que su población de linfocitos CD4, CD8 también está invertida y aquí es muy importante. Si está invertida hacia abajo, significa que el paciente va a quedar inmunodeficiente y puede quedar con infecciones recurrentes, obviamente virales o bacterianas, aunque no sean por COVID, pero sí otras infecciones recurrentes o asociadas. Si es para arriba la asociación, quiere decir que ese paciente, que desde luego generalmente tiene datos clínicos previos de autoinmunidad,
va a quedar con una autoinmunidad activa. Por eso, en la parte ya de poshospitalización, la evolución va a ser muy diferente. Unos van a hacer una fibrosis tremendamente horrible y otros van a quedarse con casi nada, ¿sí? Esos serían los parámetros. Ya, doctor, aprovecho que lo tengo para preguntarle. Usted sí ha notado esto de la linfopenia y he visto que el tiempo es variable en la recuperación de la linfopenia de los pacientes, ¿no? Usted, en su experiencia, ¿cuánto es la media de recuperación de la linfopenia de estos pacientes? El paciente que sale de una linfopenia debajo de 500, normalmente te dura, ya, si le fue bien para salir de hospitalización, te dura una semana más, con abajo de 1500. Si no tiene enfermedades previas, si es diabético, Claro. hipotiroideo, focoso, puede durar mucho más tiempo. Y de hecho, Sí, sí, he visto pacientes de 3, 4 semanas con linfopenia, sí, a que no recuperan, que tardan. porque la mayor parte son diabéticos, hipotiroideos subclínicos, ¿sí? Que no sé cuántos hayan logrado diagnosticar, pero en la consulta externa yo he diagnosticado a más de 5 pacientes de una población de 150, que ya llevo cuantificado, 5 pacientes que fueron subclínicos, o sea, no sabían que eran hipotiroideos, y otros que eran hipotiroideos conocidos, no sabían que estaban descompensados, pero bien descompensados. Y yo creo que se comportaron no tan agresivo como con los diabéticos, pero sí, igual les hizo irse a hospitalización. ¿Y usted usa algún tratamiento para intentar recuperar la linfopenia, o sea, a nivel inmunológico? ¿Ustedes Sí, son sí, partidarios de dar un tratamiento? pues tú lo viste con el paciente que manejamos juntos. El transferón para mí es un arma indispensable que de hecho la doctora Mayra Pérez, que es la líder de este proyecto, tiene el proyecto a nivel federal con COFEPRIS y están demostrando que el transferón es un arma importante para que el paciente no caiga en hospitalización, solo que pues apenas está, ahora sí que en Trabajo desarrollo estudio, el ¿no? protocolo, está el desarrollo del Ujú. protocolo, pero ahora sí que cuando lleguen a la estadística, no van a necesitar estadística sofisticada, va a ser obvio y no obvio, nada más, ¿sí? Pero Bueno, el otro medicamento que me ayuda muchísimo, sí, dependiendo de cuántos monocitos tiene el paciente, porque la linfopenia y la monopenia van casi de la mano. Si la monopenia es muy severa, el Adimod no ayuda tanto porque no actúa tan rápido. El problema del Adimod es que es lenta su acción. En cambio, en el caso del transferón, es una acción de 24 horas. En 24 horas vemos la respuesta. ok. Pues vamos a estar pendientes de los resultados, doctor. Sí, y eso lo va a publicar de la doctora. Muy bien, tenemos una pregunta de Mayra Morales. Dice, pregunta, ¿el daño pulmonar que hay en pacientes con COVID, los pulmones se regeneran o queda la fibrosis de manera definitiva? Doctora. Pues la verdad es que el tiempo nos lo va a decir. Lo que hemos visto es que un gran porcentaje de los pacientes se mejoran. Yo tengo ahorita pacientes ya de 5 meses de seguimiento. A ver, no es noviembre, de marzo, abril. Lo que sí les puedo decir una cosa es esto, que a veces hay confusión. Una cosa es ver como la cicatriz en el pulmón, el engrosamiento del intersticio, y otra cosa es que haya una limitación funcional como tal del pulmón. O sea, les puedo dar un ejemplo. Yo a algunos pacientes que estuvieron graves, que la tomografía estuvieron intubados, que se les hace una tomografía todavía a los 3 meses y pues, se ve engrosamiento intersticial, pero les hacemos pruebas de función pulmonar para ver el intercambio gaseoso, o sea, para ver si la membrana alveolar está íntegra, si la mecánica del pulmón está conservada. Y la mayoría de los pacientes, bueno, algunos, pero la gran mayoría, no hay una correlación en cuanto a cómo se ve la imagen, en cuanto a la cicatrización en la tomografía y la funcionalidad. ¿Qué quiere decir? O sea, una cosa es tener ahí todavía el engrosamiento intersticial de fibrosis en el pulmón y otra cosa es hablar de la limitación funcional que va a dejar sobre ese pulmón, ¿no?
De tal suerte que en mi experiencia si me preguntan, bueno, ¿has visto fibrosis? Sí, sí he visto datos de fibrosis, de engrosamiento en el intersticio crónico en estos pacientes post-COVID. Ahora, pero también hago pruebas de función respiratoria y me he dado cuenta que hay algunos que tardan, que todavía están limitados hoy en día, pero hay algunos con otro grupo que tienen buena función pulmonar, sin embargo, aún con manchas, ¿no? De engrosamiento intersticial, si le queremos llamar fibrosis en el pulmón, que no tienen ninguna limitación a nivel funcional. A lo que voy es que no solo quedarnos con la imagen, ¿no? O sea, Exacto. los cambios son muy aparatosos en la tomografía y tardan meses, ¿no? Y todavía, bueno, al menos todavía, mis pacientes todavía tienen ahí la foto, la huella en el pulmón. No, no por ello significa que están limitados. Sí, ¿me permites, Joaquín? Bueno, doctor. Lo que yo he visto y he leído, así como al principio no teníamos una clasificación de los enfermos y después se hizo un fenotipo de enfermos, igualmente para la huella o el periodo posterior a la enfermedad, ya en el periodo de convalecencia, rehabilitación, efectivamente tenemos que separar los diabéticos, los tiroideos, los hipocosos, los que tienen enfermedades autoinmunes, tienen características muy particulares y pueden quedar con esas secuelas de fibrosis de acuerdo a la agresión que tuvieron. Algunos, obviamente, esto ahora sí que en una estadística medio trampeada, se revisaron estos pacientes, pero obviamente no tomaron en cuenta los muertos, ¿verdad? Entonces, del total de pacientes, no contando los muertos, más de un 70% de pacientes van a ir hacia la normalidad, siempre y cuando su enfermedad no haya sido una diabetes descompensada, un problema tiroideo, un hipocoso, en fin, que no tenga otra comorbilidad, ¿sí? Si estos pacientes ingresaron con un COVID de grado severo, pero de atención rápida, van a evolucionar muy diferente al paciente que nos llegó, como muchos nos llegaron al principio, después de 10, 15 días de estar con el padecimiento. Porque al principio recibíamos pacientes que ya llevaban 10, 12 días de evolución, ¿sí? Y sin tratamiento. Y ahorita, en lo que va en este segundo periodo, estoy hablando de más o menos finales de septiembre, octubre y lo que va de noviembre, están llegando entre 5 y 8 días, 12 días, digo 10 días máximo de evolución. Entonces, obviamente, ese va a ser otro grupo muy diferente, porque el detener la agresión al principio, valga la comparación burda, es como si te haces una herida en la piel, o te la haces hasta el músculo, o te la haces hasta el hueso, ¿sí? Va a ser muy diferente dependiendo de la comorbilidad que tengas, ¿no? Entonces, yo creo que las fibrosis que estamos viendo, efectivamente radiológicas, no checan con la parte clínica y va a depender mucho de las comorbilidades y del tiempo de atención del paciente. Doctor, aquí están haciendo una pregunta la doctora Lourdes Jamaica Valderas. Ella es la jefa de neumología pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que invité a la sesión. Me pregunta cuál es el transferón adecuado. El de la Escuela de Ciencias Biológicas es el único que está estandarizado en gramos de proteínas, el único que está conocido la cantidad de moléculas y tipo de moléculas que lleva. Los demás, incluso esos que anuncian en la televisión y todo eso, son guachicoles, ¿sí? Esos en primera no tienen ningún registro, no tienen ningún trabajo de investigación con su producto, ¿sí? Todos se basan en los trabajos de investigación de la Escuela de Ciencias Biológicas, incluyendo el gringo, el transfer factor, ¿sí? Es un producto guachicol de lo peor, porque es de vacuno y tiene una sola bibliografía rusa y como 20 bibliografías de la Escuela de Ciencias Biológicas donde respalda su producto, cuando el producto de la Escuela de Ciencias Biológicas
es extracto dializado de leucocitos humanos. Y el gringo es vacuno, o sea, nada que ver. Desgraciadamente, hay otro problema en la escuela de medicina del Poli, y esto sí me atrevo a decirlo con el riesgo de demandas. Hay una tranza, porque uno exalumno del doctor está creando ahí lagartos en una escuela de medicina. Está creando lagartos y hace extracto dializado de leucocitos de lagarto. Y como está dentro de la escuela del Poli, lo empacan en la misma cajita y lo anuncian incluso en la tele, ¿sí? Pero es de lagarto, están engañando a la gente vilmente, es un fraude peligrosísimo, porque ni tiene pruebas de su efectividad, no tiene estandarización ni siquiera de cómo mejoran los leucocitos, y como nadie hace pruebas, ningún médico de los que lo receta, porque es barato, lo recetan para ganarle más, ¿sí? Ninguno hace pruebas de su población de linfocitos, nada, no se dan cuenta de que no hace efecto, ¿sí? Muy bien, están haciendo la pregunta también la doctora Lourdes Jamaica, ¿de dónde se puede adquirir este tipo de productos de transferón, doctor? En la Escuela de Ciencias Biológicas se puede acercar a la doctora Mayra Pérez, que es la directora del proyecto de UCIP. UCIP es la unidad de ciencias y de investigación de biológicos, UCIP. Mayra Pérez, ella es la que ha logrado registrar el extracto utilizado de leucocitos humanos de la Escuela de Ciencias Biológicas, lo ha registrado en la FDA y allá en el Anderson de Houston se está llevando ya un protocolo en cáncer. Y en Europa, en la EMA, en la European Medical Administration, está llevando otro protocolo y otro en Europa Central, en lo que es Praga, se está registrando también el producto porque llena ciertos parámetros de biológico, está considerado como biológico complejo, como es la insulina, la heparina, el colágeno, que son biológicos complejos. Entonces, es un área que aquí en COFEPRIS apenas se abrió hace 5 años, ¿sí? Este producto lleva 40 años, pero apenas abrieron esta área para incluirlo, ¿sí? Y a fuerza de que tuvieron el colágeno, las heparinas nuevas, abrieron esa área y se incluyó ahí el transferón. Por eso, Muy, el registro que se tiene es como biológico complejo. muy bien. Están haciendo una pregunta, doctora Margarita Olvera, dice, ¿qué secuelas extrapulmonares puede dejar una infección de COVID? Pues de las que se me vienen a la cabeza, una de ellas, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, el deterioro cognitivo, alteraciones en la memoria, se ha descrito dentro de las alteraciones cardíacas, de hecho se ha descrito casos de cardiopatía dilatada, lesión renal, ¿no? Porque recordemos que esto es una infección multisistémica, no propia del pulmón. No sé si usted quiera complementar con algunas otras, doctor Guido. No, esto que tú acabas de decir, la sarcopenia es un parámetro increíble, hasta 15 kilos en una semana bajan los pacientes. La otra, hay que recordar que hablamos de músculo y el corazón es músculo. Y lo característico del músculo es que hay infiltrado mononuclear entre las fibras musculares. No lesiona propiamente la fibra, sino entre las fibras. Y esto hace que el paciente pueda tener, ya en el periodo de rehabilitación, pueda tener arritmias, pueda tener problemas hasta de isquemias, ¿sí? Esto es importante. El músculo se incluye el diafragma, que es un músculo que por eso los pacientes luego llegan, después de 12 días de no tratamiento, llegan a las terapias y pues con cuál músculo van a responder si los intercostales y el diafragma están disminuidos, ¿no? Entonces, eso les da en la torre a los pacientes. Efectivamente, el problema renal, se me olvida esta molécula que están usando los nefrólogos, la cisteína, es un aminoácido que están utilizando para un diagnóstico más rápido de la función renal. Cistatina creo, la cistatina C me parece, que es la que están utilizando en lugar de la depuración de creatinina, así como para el problema cardiológico pedimos las troponinas, para el problema renal pedimos la cistatina C, y con eso valoramos función renal y función cardíaca, ¿sí?
Un dato muy, muy relevante que se nos ha venido pasando y que yo tuve un problema muy severo en otro hospital competencia del nuestro, que con la terapia intensiva, bueno, son dos problemas ahí. Uno es el diabético, que se sabe diabético, y el diabético que pues sale alta a la hora que ingresa, sale alta la hemoglobina, digo, la glucosa. A esos pacientes hay que hacerle hemoglobina glucosilada, porque son diabéticos de más de 3 meses de evolución silenciosa, y esos son los que se nos van a complicar y caen en paro más rápidamente que los demás. No sé por qué caen en paro, si se van a acidosis, la verdad es que no lo pude determinar, pero sí evolucionan mucho más rápido. De hecho, en 5 días se van muy rápido hacia la acidosis. Una acidosis muy severa, muy difícil de manejar, ¿sí? Pero esos pacientes que son ni siquiera muy gorditos, sobrepeso apenas, incluso sin tener antecedentes familiares de diabetes, si sale muy alta la glucosa al ingreso, estoy hablando de 120 para arriba, no echarle la culpa que fue el laboratorio, acababa de comer, no. Hay que pedirle en el siguiente toma de estudios hemoglobina glucosilada. Y si ese paciente tiene hemoglobina glucosilada alta, a ese paciente hay que manejarlo con insulina desde el principio porque nos va a responder mejor y no se nos va a ir a intubación. Y esa es mi experiencia. ¿Algún comentario, doctora? Pues creo que es bien sabido que la prevalencia de obesidad en nuestro país y de diabetes es muy importante. Si bien las comorbilidades, cualquier comorbilidad, ahí comparto el punto del doctor Guido, cualquier comorbilidad va a afectar el pronóstico del paciente, ¿no? Lo que hemos aprendido es que comorbilidades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, EPOC, son enfermedades que pues hay un estado proinflamatorio, como en el caso de la diabetes, ¿no? Que ya la respuesta inflamatoria está mal regulada y bueno, sí se ha atribuido a que pueden ser factores para atribuir que hay un mayor riesgo de complicación en los pacientes. Y sí, totalmente de acuerdo en que cualquier paciente que ingrese con neumonía y que requiera manejo hospitalario, pues no está de hacer desde un principio hemoglobina glucosilada porque es muy frecuente que, dado la población en la que estamos, pues que nos encontremos con casos de diabetes. Muy bien. Doctora, me ha tocado ver cuando yo salgo de mi consulta, pues ver que tú estás valorando a los pacientes post-COVID en tu consultorio. Y me ha tocado ver algunas pruebas que se ve que haces. No sé si quieras hablar un poco para el público que tenemos aquí, más o menos en qué consiste la consulta que tú haces y cuáles son las pruebas y qué parámetros evalúas. Gracias. Pues de los pacientes que me toca ver bueno, depende, de primera vez, muchos pacientes vienen ya después de 2 semanas o 3 semanas o el antecedente de hospitalización de COVID. Entonces, lo primero que les pongo sobre la mesa es lo esperable que ellos van a tener, ¿no? Explicarles que lo que están pasando es normal. Por ejemplo, la parte de que muchos pacientes presentan caída del cabello, sudoraciones profusas por la noche todavía al mes de haber tenido la infección, todavía a lo mejor no recuperan bien el sabor de la comida o el olfato, la pérdida de la masa muscular y la debilidad que persisten, el dolor en el tórax o la tosecilla seca que todavía aparece cuando respiran profundo, o sea, el insomnio, ¿no? Los problemas de sueño con los que llegan, el problema de ansiedad. Entonces, lo primero que evalúo es, lo primero que hago es explicarles cuál de todos estos síntomas, o sea, qué es esperable para bajar un poco la preocupación del paciente, porque son infecciones, cuando al paciente le da neumonía, es una neumonía larga. Entonces, con síntomas persistentes, de hecho hay algo que se propone como síndrome post-COVID, que bueno, son toda esta persistencia de síntomas, ¿no? Yo ya había comentado anteriormente que hasta un 40% de los pacientes pueden llegar a presentar algún síntoma a los 2 meses de haberse recuperado. Y bueno, de manera al mes que ya un paciente tuvo una neumonía,
o que tengo dudas si requiere todavía oxígeno. La verdad es que algo muy práctico, bueno, medimos la nivel de oxigenación en reposo, pero pues hay que tener en cuenta que pues en reposo no hay tanta demanda de oxígeno. Entonces, a lo mejor a lo que se refiere el doctor que me ha visto es que hago caminatas de 6 minutos afuera del consultorio y obviamente una vez que el paciente no es infeccioso, no es contagioso ni nada, y para probar que el paciente no desature. Y de ahí me voy marcando un poco para decidir si ya puedo retirarle el oxígeno para el esfuerzo al paciente, ¿no? Porque a veces me topo con que el paciente me dice, bueno, yo ya me siento bien, pero subo escaleras y me canso mucho. Entonces, esto ya estamos hablando, por ejemplo, de un mes de evolución, mido los niveles de oxígeno y están normales, hago la caminata y el paciente no desatura. Entonces, también ahí pesa la parte de la pérdida de masa muscular que hemos comentado. Entonces, yo digo, bueno, mire, pues, y al desacondicionamiento físico que el paciente adquiere por todos los días de reposo que tuvo. Entonces, utilizo la caminata como una prueba de desaturación. Ya hay protocolos ahorita estandarizados de qué pruebas hacerse, ¿no? Entre ellas se propone una espirometría, que en general la espirometría es para ver la vía aérea de conducción, los bronquios, que en COVID no es frecuente que esté afectado. 2, una prueba de difusión con monóxido de carbono, que es una prueba que permite valorar la permeabilidad de la membrana alveolar. Y 3, pues una prueba de desaturación, ¿no? Que es poner a caminar al paciente para ver si el paciente alcanza a mantener niveles por arriba del 88%, que es lo esperable, para ver que ya no requiere oxígeno y ya podérselo retirar, ¿no? Entonces, son esas pruebas más o menos que me pongo a hacer, doctor. Muy bien. Doctor Guido, ¿tú cuál sería más o menos el protocolo que tú haces ya para un paciente post-COVID? Escuchamos la parte de neumología, ahora quiero saber un poco más de la parte que tú haces del tema inmunológico, doctor. Sí, les comentaba, la parte de biometría hemática, proteína C reactiva, son los relevantes. Normalmente la proteína C reactiva, aunque el paciente haya sido de alta, puede salir todavía elevada. ¿Por qué? Porque todavía hay actividad, pero debe ir disminuyendo y ese es el parámetro más relevante, que va hacia abajo, dependiendo, como ya dijimos, ahora sí que el fenotipo de cuadro que haya presentado, puede ser más o menos rápido su disminución. Y igual la biometría hemática se va a ir ajustando básicamente en eso. En los pocos pacientes que he podido hacer las poblaciones de linfocitos, que son nada más los asegurados, porque los demás pues, no pueden pagar los dos controles de su población de linfocitos, se ve perfectamente la reversión de la relación de CD4, CD8 y la mejoría de CD56, ¿sí? Básicamente, inmunológicamente, esos serían los parámetros. La parte no estrictamente inmunológica, y es algo que es relevante, la ferritina puede estar prolongada mucho más tiempo de lo que el paciente ya egresó y que se siente muy bien, puede persistir la ferritina elevada hasta un mes, ¿sí? Y no digo así en gran cifra, pero sí por lo menos el doble de lo normal, ¿sí? Del fibrinógeno y el dímero de eso sí rápidamente se van hacia la normalidad, eso no he tenido problema, y básicamente sería las inmunoglobulinas no van a tener problema, y yo creo que aquí es donde sí tenemos que hablar después sobre la importancia que las autoridades están dándole a que los pacientes se inmunicen con vacuna de influenza cuando realmente no es para todos. Aquí no es como en la cantina, sírvanle a todos, sino que aquí hay que seleccionar a quién sí y a quién no. Muy bien, pues yo creo que también algo de lo que tenemos que saber, y me gustaría que empezáramos con la doctora Yadira. Doctora, ¿cómo tiene que ser el protocolo de manejo de imagen? Porque me imagino que mucha gente tiene la duda de cada cuándo hacerse los controles, se los tiene que hacer a los 2, 3, 6 meses. ¿Cómo ustedes evalúan cómo tienen que ser los controles de imagen? Sí. Bueno, ahí hay diferentes propuestas de diferentes colegios que han dicho, ¿no? Hay quienes
proponen hacer al mes la tomografía de alta resolución del tórax para evaluar el parénquima pulmonar. También hay otra propuesta también, bueno, está también a la par, que antes de pedir la tomografía, valorar hacer niveles de dímero D, ¿no? Para descartar la posibilidad todavía de encontrar tromboembolismo pulmonar. Si el dímero D te sale elevado, podrías considerar solicitar una angiotomografía en lugar de una tomografía simple de tórax. Entonces, es esperable que todavía al mes un paciente pueda presentar, ¿no? Secuelas, como lo comenté en la fotografía de la tomografía. Muchos pacientes empiezan a obsesionar con estarse haciendo radiografías, pero yo les aclaro que la radiografía es un instrumento que da información muy limitada acerca del intersticio pulmonar, que es lo que en realidad se ve afectado en este tipo de neumonías, ¿no? Virales. Si bien cuando son muy aparatosos los cambios iniciales para ver si hay una neumonía sirven, pero no juegan ningún en el centro como tal. Juegan un papel si uno, si clínicamente el paciente presenta algún deterioro, uno quiere sospechar rápidamente, descartar que haya hecho algún derrame pleural o un neumotórax, para eso te sirve, por supuesto, ante un contexto clínico, ¿no? De síntomas agregados. Pero si el paciente está estable, no, nada más es como una consulta de seguimiento, o sea, las recomendaciones es al mes y a los 3 meses, ¿no? Y ahí también muy importante, más que nada, la parte que veo en el seguimiento inicial, ya después de que se están recuperando, no solo va encaminado a hacer las pruebas de función pulmonar y los estudios de imagen, sino también ver si voy a derivar a otras especialidades a estos pacientes. Por ejemplo, me he topado con pacientes que persisten con taquicardia sinusal, estos taquiarritmias que son muy descritas, que ahí valoro ya, o tienen algún dolor precordial o algún síntoma cardiovascular, pues los derivo con el cardiólogo. A nivel de sarcopenia, cuando hay una sarcopenia marcada, sobre todo estos pacientes que estuvieron varios días hospitalizados, me apoyo con el área de nutrición y de rehabilitación, porque pues nos hemos topado con pacientes que estuvieron en un hospital público y salen todavía con la marcha inestable, por ejemplo, también con broncoaspiración, si estuvieron intubados 3 semanas, un mes, y el paciente te dice que cada que come tose, y el paciente aparte está sarcopénico, entonces tú no le puedes exigir a ese paciente que se ponga a comer más proteínas, o lo mandas a nutrición para que lo alimentes y en primer lugar no has valorado la deglución, ¿no? Entonces creo que también aquí hay como un stop en el seguimiento, o sea, no solo ver cómo está el estado inflamatorio, el estado funcional, sino también a qué especialidades voy a derivar, ¿no? Estos pacientes requieren rehabilitación, no todos, pero bueno, hay quienes sí requieren rehabilitación, requieren valoración por nutrición, psicología, ¿no? Psiquiatría, hay mucho estrés post-trauma, hay mucha ansiedad, estoy dejando cardiología, nefrología, si hubo daño renal, y foniatría, ¿no? Foniatría para el paciente que está broncoaspirando, ¿no? No ha sido infrecuente, he mandado varios pacientes que estuvieron en un hospital, que lo sacó adelante, que vivieron en un hospital público, pero que lamentablemente el seguimiento por la sobrecarga de trabajo que se tiene, pues no puede llevarse a cabo un seguimiento, pero el paciente no recupera peso, está débil y tose cuando come. Entonces ahí pensar en todas estas vertientes. Hay que mandarlo a rehabilitación, al nutriólogo y al foniatra, ¿no? Para que empiece fisioterapia también de la deglución. Muy bien. Tenemos como invitada también de plática a la doctora Lourdes Jamaica. Doctora Lourdes, si puedes encender tu micrófono. La idea, doctora, es que pues, la doctora nos comparte como jefa de neumología del Hospital Infantil de México, pues ¿cuál ha sido, doctora, tu experiencia en el tratamiento de pacientes COVID? Por favor, doctora. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, todo lo que han explicado los doctores es perfectamente explicado todo el contexto que nos está
partiendo la cabeza, yo creo que a todos los neumólogos, a los alergólogos, a los pediatras, internistas, creo que todos los médicos estamos pues en esta batalla, ¿no? Que es nueva. Y mi experiencia en lo que yo tengo en el Hospital Infantil de México es de que los pacientes que están llegando, perfectamente explicado por la doctora, necesitan un seguimiento. Y a partir de ese seguimiento se han generado muchas líneas de investigación para, pues, de diferentes especialidades, ¿no? Es por eso que en el servicio de neumología se creó la clínica post-COVID. Inicialmente esta clínica era para ver las secuelas pulmonares, porque no nada más el COVID da secuelas pulmonares, sino también la influenza, el adenovirus, rinovirus y todos los virus que hay dejan alguna secuela tanto en el intersticio como a nivel bronquial. Sin embargo, en los niños es muy diferente, ¿no? Y los pacientes que manejamos en el hospital infantil tienen comorbilidades, de las cuales como no hay tantos niños diabéticos, pero sí hay niños con hipertensión, con cardiopatías, con síndromes dismórficos, con leucemias, los postrasplantados, los que permanecen en un estado inmunodeficiente, asmáticos también. Entonces, estos niños, aparte de que llevan su seguimiento en el hospital, pues si les da COVID, ahí viene toda la complicación y son a los niños más afectados y que es lo que estamos viendo, secuelas pulmonares muy graves en estos pacientes, y no nada más ese tipo de secuelas, sino también secuelas tromboembólicas, secuelas nutricionales, secuelas de la audición, secuelas de alteraciones en la mecánica y sobre todo, pues secuelas pulmonares. Entonces, cuando el paciente llega al hospital y que ya había estado en un estado post-COVID, pues esta clínica fue creciendo y en esta clínica se unió el área de investigación y área de rehabilitación y toda la parte asistencial. Entonces, cuando el paciente llega, es llamado, después de su mes de haber estado post-COVID, llega y se le hacen anticuerpos. Se les toma anticuerpos de manera mensual y la primera vez que llegan con nosotros a la valoración. Nosotros le hacemos una valoración neumológica con una radiografía post, o sea, para la primera valoración, y en el mismo momento le solicitamos electrocardiograma. Si no tiene tomografía, pues tomografía de tórax de alta resolución. Se le solicitan laboratorios, los que explicó perfectamente el doctor Guido, que son los marcadores pues a seguir, ¿no? Pero aquí se le toma pues dímero D y todo, muchos laboratorios para descartar lesiones después del mes de que esté afectado. Cuando el paciente se va de alta, se le da ese laboratorio y nosotros ya ahí lo valoramos. En esa misma consulta pasa a un área de rehabilitación pulmonar, que está a cargo bueno, del doctor de rehabilitación, ahorita yo creo que se me fue el nombre, del doctor, ay, no fue el nombre, a lo mejor usted lo conoce, doctora, que está en el infantil, es rehabilitador pulmonar pediátrico. Bueno, ahorita les comento el nombre. Ellos hacen la caminata de 6 minutos, nosotros le hacemos la espirometría, el nutriólogo también ve todo este tema de la desnutrición, la sarcopenia. El cardiólogo, si nosotros vemos que en la radiografía tiene datos de hipertensión pulmonar, le solicitamos la valoración de inmediata con cardiología, que los tenemos al ladito, y de ahí también les damos solicitud para foniatría, para valorar la deglución, y se le da también una interconsulta a audiología, porque comentando con las audiólogas refieren que también hay secuelas audiológicas. No sabemos si es por los medicamentos o es por el COVID. Entonces ellos están haciendo su estudio, esta línea de investigación salió de parte de ellos, y pues tratamos de integrar al niño en un todo. Si este niño tuvo un PIMS, que es lo que hacen, que es el síndrome inflamatorio post-COVID, inflamatorio sistémico pediátrico, o Kawasaki, nosotros estamos al tanto de que cardio lo siga y lo siga reumatología también. Entonces, los niños se siguen
en el protocolo, los que fueron un COVID leve y moderado, los seguimos por 6 meses, con citas al mes, a los 3 meses y al 6º mes. Si en el 6º mes, ya teniendo todos los estudios y la valoración, si el paciente está perfectamente de sus órganos, no hay insuficiencia renal, desnutrición o alguna otra alteración que ya comentaron ustedes, pues lo damos de alta. Pero si el paciente tuvo un COVID severo o complicación como el síndrome inflamatorio sistémico pediátrico del Kawasaki, pues nosotros lo seguimos hasta el año. Y en el año vamos a valorar qué tanto daño tuvo, pues que es algo nuevo, pues es una línea de investigación. Entonces todavía no tenemos unos porcentajes para decirles si cuántos tuvieron daño renal, cuántos tuvieron daño endotelial, cuántos tuvieron daño postneumónico. Todavía no tenemos estos datos, pero sí se van a publicar estos datos. Obviamente que esto se puede hacer en una institución y avalado por el gobierno, porque a nivel particular, como bien lo decía el doctor Guido, que pues pocos pueden pagar algunos laboratorios, algún estudio de espirometría, algún estudio de tomografía. Pues esa es la incógnita que todos tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que van a dejar si estos niños o estas personas adultas van a estar con esos síntomas permanentes? Hablando, por ejemplo, con neurología, muchos han hecho encefalitis o han hecho alteraciones posteriores al postramiento en la terapia intensiva. Y ellos, pues también esos niños se siguen, ¿no? Los ve rehabilitación física y todo del equipo. Entonces, no sé, esta es la experiencia que tenemos en el hospital y no sé si tengan algún comentario sobre esto, ¿no? Doctor Guido, me gustaría que si puede hacer algún comentario de la experiencia que ha compartido la doctora Lourdes Jamaica. A ver, un segundito porque no se escucha el audio. Perdón, digo que no puedo ampliar más el comentario porque yo no he tenido pacientes de menos de 15 años, ¿sí? No me ha tocado ver pacientes menores. El más joven que he tratado ha sido de 22 años, ¿sí? Y fue realmente un cuadro que sí fue bastante raro porque su cuadro aparentemente era muy, muy leve, muy sencillo, no tenía gran actividad de ferritina, de proteína C reactiva, los tenía apenas 4 o 5 veces elevados la ferritina y la proteína C reactiva no más de 10 veces, y sin embargo, de repente tuvo un desmayo, ¿sí? Y se lo llevaron al hospital, ahí lo valoré, y lo tuvimos 5 días hospitalizado, pero realmente neumológicamente estaba casi íntegro el paciente. Tenía una neumonía como de 6 puntos, algo así, de apenitas, ¿no? No como para hospitalizarlo. Y realmente evolucionó muy rápido en la hospitalización. A los 3, 4 días lo sacamos, pero es el más joven y sí, me evolucionó muy, muy, muy diferente. Sí le busqué otras comorbilidades, no le encontré nada, ¿sí? Fue lo único que presentó, y a los 20, 30 días de haber egresado del hospital, pues lo único, como dicen la doctora, lo único que traía era el shock emocional, porque sí, pues se apanicó con ver todos los pacientes que había en el hospital, ¿no? Y pero fuera de eso, no he tenido menores, no puedo decir más de menores de 22 años, pues. Doctora Lourdes, y ya para cerrar la participación de usted, de los pacientes que han fallecido, los pacientes pediátricos que han fallecido en el hospital infantil, más o menos qué tipo de comorbilidades tenían los pacientes, por supuesto, COVID. Los que a mí me ha tocado valorar, bueno, la morbilidad en el hospital ha sido poca, para lo que yo veo por todos los niños que hemos tenido. Han fallecido aparentemente 6. Eso es lo que se tiene registrado. Y uno era sano, previamente sano, y sí falleció por tener el síndrome inflamatorio multisistémico y después hizo un Kawasaki. Entonces eso fue lo que derivó de su fallecimiento. Y otra
que yo recuerdo hace poco, es una niña con leucemia, ya había estado en tratamiento con leucemia y estaba en estado de remisión y le dio COVID. Entonces a ella lo que vi fue algo muy aparatoso, una destrucción pulmonar muy intensa, bilateral, había ya áreas hasta enfisematosas y tenía parámetros muy altos de ventilación, entonces no permitía bajarle los parámetros ni siquiera para poderle poner una fase 2 de ventilación. Y la paciente estaba neurológicamente íntegra, todo estaba bien, pero pues a nivel pulmonar tenía mucha destrucción y fibrosis, extensa fibrosis, pero ella tenía leucemia, o sea, tenía ese antecedente de inmunosupresión. Muy Son bien. los que han fallecido, los que tienen Pero, antecedentes. doctora, ¿Perdón? No, pues yo tampoco he tenido experiencia con niños, pero sí, sí, lo que mi manejo ha sido en jóvenes. En los jóvenes que me ha tocado atender, yo estoy sesgada porque yo veo la mayor parte de los pacientes, veo pacientes críticos, ¿no? Yo laboro en un hospital privado y público, y en el público pues son pacientes hospitalizados graves. Entonces, de lo que me ha llamado la atención de los jóvenes que he visto de 23, 33, 27, sanos, a diferencia de lo que recuerdo de influenza, que eran pacientes con obesidad mórbida generalmente, pero sí me ha dejado muy impresionada el antecedente familiar, que son jóvenes que el papá tuvo enfermedad grave o el papá falleció o falleció también el hermano. O sea, que lo que denota como una característica genética en cuanto a la predisposición para una presentación grave, ¿no? O sea, lamentablemente he visto pacientes jóvenes sanos que han fallecido de enfermedad grave, donde también ha sido afectado hermanos y papá, ¿no? Y varios integrantes de la familia. Verdaderas desgracias, pues, para la familia. muy bien, doctora, pues te agradezco la participación, doctora Lourdes Jamaica, y pues próximamente haremos una sesión de la cuestión pediátrica, toda tu experiencia que tienes como neumóloga pediatra. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches. Y ya para terminar, doctora Yadira, me gustaría saber, ustedes como neumólogos, ¿habían pensado que alguna enfermedad, estoy pensando en la etapa de antes del mes de enero, que esto se iba a desarrollar así de la manera que se desarrolló, toda la cantidad de muertos que ha habido, todas las secuelas que se están viendo? ¿Ustedes habían pensado que alguna vez iban a tener que vivir ese tipo de enfermedad? Bueno, cuando leas en la literatura el SARS y el MERS, que son otras infecciones por coronavirus, pues sí decía, o sea, lo leías y decías, te daba, o sea, lo veías como algo lejano. Creo que nadie vio venir esto, aunque ya había pronósticos de que era esperable una pandemia, ¿no? No solo por influenza, sino por algún otro tipo de virus. Pero no, nunca nadie nos lo esperó. De hecho, todavía yo creo que al principio de la pandemia dijimos, bueno, 2 meses, bueno, 3 meses, bueno, 4 meses. Y ahora ya no le vemos fin, ¿no? O sea, creo que no, yo creo que en el gremio no nos lo esperábamos. Creo que con influenza habíamos dicho esto ha sido todo, gracias, ya le agarramos aquí, pero la verdad es que de este lado del continente no nos habíamos enfrentado con el coronavirus, como a lo mejor en lugares como Asia que tuvieron estos brotes de SARS y MERS, y solo los escuchábamos a lo lejos y se nos hacía como una historia de terror, por la alta mortalidad. De hecho, tienen mayor mortalidad que SARS-CoV-2. Pero bueno, nunca lo vi venir. Doctor Ricardo Guido, me gustaría esa misma pregunta. Tú, como inmunólogo, ¿habías pensado la posibilidad de que íbamos a estar padeciendo todo este tipo de padecimientos de COVID o alguna pandemia? No, bueno, creo que nadie nos imaginamos que íbamos a vivir una pandemia en esta generación, ¿verdad? Definitivamente la información que dieron los chinos fue verdaderamente alevosa, porque distorsionaron muchísimas cosas que con el tiempo y la experiencia personal fuimos tirando a la basura y viendo que muchas de las cosas que publicaban
por ejemplo, lo que mencioné en alguna ocasión, los estudios anatomopatológicos de China, teniendo todos los recursos que tienen ellos y haciendo todo lo que ellos pueden hacer, no hubo ninguna publicación en los primeros 3 meses. Las primeras publicaciones de histopatología y de inmunopatología vinieron a ser las italianas, que se atrevieron a desafiar las órdenes de la OMS y decir, sí hacemos estudios patológicos. Y entonces también los chinos empezaron a publicar lo que habían hecho en enero. O sea, lo tenían y no lo habían publicado, hasta que los italianos empezaron a publicarlo, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Otra de las cosas, no teníamos la idea de la gravedad de esto, porque no había estudios suficientes. En una conferencia que estuve compartiendo con un mexicano que está haciendo un posgrado en Harvard, un muchacho muy eminente en lo que es proteómica, nos mencionaba que habían logrado así que desglosar las proteínas que todos conocemos, la S, la M, la E, la HA, todas esas proteínas se habían desglosado y conocíamos bien las secuencias genómicas del virus, pero hay 16 proteínas que nadie habla, nadie menciona, y que esas proteínas muy probablemente estén relacionadas con estas manifestaciones que son aberrantes para nosotros, que en un paciente te encuentres coagulación, te encuentres lesiones neurológicas, te encuentres cardiopatías, y la forma agresiva en que lo hace, y que lo haga tan selectivamente en obesidad, diabetes, hipertensión. O sea, eso decía, pues posiblemente estés en esas 16 proteínas que no hemos podido clasificar, desglosar. Yo le comenté en ese momento en la plática, le digo, oye, hasta donde yo he leído, ese tipo de proteínas se parecen a priones. Y me dijo, fíjate que sí, son muy parecidas, pero no podemos demostrar ni que son priones incluidos o que son priones de la mutación del virus. Le digo, y ustedes en la que conocen de virología, ¿conocen algún virus que haya mutado con 5 proteínas al mismo tiempo? Pues no, no hay ningún virus que haga eso. Entonces, la probabilidad de que esto haya sido manejado, que haya sido manipulado para hacer estas agresiones, es lo que nos tiene a la orilla de donde estamos ahorita, que es una cosa muy medida, donde participan 3 cosas. Una, pues la agresión que hicieron sobre el virus, ¿no? La manipulación. 2, la población que en las más en los países de más cultura, como Europa, pues tampoco están pudiendo resolver el problema tan fácilmente, ¿sí? Se habla y se han presumido, incluso en el chat, de Nueva Zelanda. Pues sí, pero ¿cuántos son en Nueva Zelanda? También hablamos de Cuba y son muy poquitos y han podido controlar el problema. Y además la cultura que tienen, aunque no sea de millonarios, pero la cultura de salud que tienen los cubanos, pues es muy, muy buena, y por eso allá también respetan las indicaciones de salud. Aquí vemos a Xochimilco, a Gustavo Madero, a Álvaro Obregón, la gente bailando con los santitos cada festejo, cada fin de semana, ¿no? Vemos a la gente protestando en el Zócalo en una época de pandemia. Digo, ¿en dónde está realmente la cooperación de estos que dicen o la gente que quiere voltear a ver a esas personas como líderes? ¿Cómo es posible que estén ahí en el Zócalo sabiendo que están arriesgando su vida y las de los demás? ¿Ah? ¿Cómo es posible que haya manifestaciones de taxistas, que haya manifestaciones de los derechos humanos, ¿verdad? De las mujeres que están protestando? Pues que no se ponen a pensar en lo que estamos. Yo me he tenido que enfrentar a pequeños grupos de jóvenes en donde les digo, oigan, ya nos cansamos los médicos de traer cubrebocas, los compañeros que están en la terapia sufren con esos trajes de plástico 8 horas, las enfermeras ya están hasta la gorra, hacen dermatosis, hacen problemas de deshidratación. Digo, tengan compasión, digo, pues si no quieren a sus abuelitos y a su mamá, pues por lo menos piensen que también hay otras personas. Pónganse cubrebocas, no estén en grupos, no hagan fiestas, ¿sí?
y tuve 2, 3 encuentros medio ríspidos ahí, pero parece que algún poquito les logré llegar. Pero la verdad es que no hay conciencia, no tenemos educación. Ese es el problema. El doctor Guido. Muy bien, pues eso es bueno porque se ve que a usted le gusta también externar su opinión a las demás personas, digamos, de modo elegante. No, y lo dije con lenguaje clásico con ellos, ¿no? No creas que así. Pero es que de verdad da coraje, da coraje. Sí, La doctora, ¿cuánto se ha arriesgado ahí? Las horas que he pasado ahí en la terapia. El ponerse el traje, ¿cómo le va con el traje, doctora? ¿Cuánto ha bajado de peso? Con Bueno, toda ya la con duda. la doctor, ya, no, la- no, pero sí, sí es muy pesado. Yo ya, mire, yo creo que estas posturas de no tomar las cosas de protección ya, pues mire, si desde niveles más altos de figuras públicas no ponen el ejemplo, pues bueno, creo que estamos en un problema no solo local Sí, en los sí, jóvenes, ¿no? Sino en las esferas más altas podemos ver esa situación, ¿no? sí. bueno, y ya para cerrar, doctor Guido, quiero comenzar contigo. ¿Qué mensaje nos puedes transmitir para que se quede de alguna manera presente en la gente que es nuestra audiencia de qué es los cuidados del punto de vista inmunológico que tenemos que tener para que si es que llegamos a tener COVID o tenemos familiares cerca que tuvieron COVID o ya somos post-COVID, tenemos que estar revisando o qué situación tenemos que hacer para que de alguna manera, si es que nos da el COVID, pues nos dé de una manera leve. Bueno, una de las cosas, partiendo con los que pueden convivir con gente con COVID, es definitivamente adelantarnos a la enfermedad. Esta enfermedad es silenciosa. Como la doctora puede comprobar, y lo hemos visto, esta enfermedad nos quita los signos de alarma. Yo no sé cuántas neumonías hayan visto con fiebres muy altas y cuántas con afebriles, pero realmente es demasiado alto el número de pacientes con COVID afebril, ¿sí? Y no solamente afebril, sino hipotérmicos, no llegan ni a 36. Eso es un parámetro muy importante, por eso el termómetro a la entrada del hospital, pues es bueno, pero si le sale 36,5 no dicen nada, digo 35,5 no dicen nada, pero esos pacientes pueden ser riesgo, porque hay pacientes con hipotermia que están comenzando la enfermedad. Otra de las cosas es, o sea, no pensar de que ay, me falló el termómetro, no. Esos pacientes, si convivieron con COVID, pueden ser ya un dato importante. La otra, los pacientes que hospitalizamos, si tienen seguro de gastos médicos, pues encajarles una subpoblación de linfocitos. Esto nos deja mucha enseñanza y para el seguimiento es de alto valor. Lo que relacionamos con la biometría hemática y vamos a ir viendo la secuencia de estos pacientes, pero sobre todo en esa discriminación que hacemos entre diabéticos, obesos, hipertensos, etcétera, todos los demás subgrupos de comorbilidades y los sanos. Los sanos que a veces no están tan sanos, ¿sí? Si les buscamos, vamos a encontrar, como les dije, hipotiroidismo, vamos a encontrar nefrópatas, vamos a encontrar pacientes con problemas hepáticos que no les habíamos tomado atención. Una de las, perdón, una de las secuelas importantes que también se presentan son las dermatológicas. Ya hay un capítulo en dermatología para pacientes con COVID, ¿sí? Y también tenemos que estar pendientes de esas lesiones que a veces decimos, ah, son ronchitas, ¿no? A veces son principios también de la enfermedad. Otra de las cosas ya en la convalecencia, pues vigilarle, como les decía yo, los parámetros de laboratorio que ya he mencionado varias veces, pero además recordar que somos equipo y al paciente lo que le hace falta y que no tienen las instituciones es que los puedan interconsultar a todos los demás, como dijo la doctora, nutrición, medicina de rehabilitación, al cardiólogo, al nefrólogo, a donde nosotros digamos, ¿sabes qué? Esto sale de lo clásico. Ya, aunque yo sepa dermatología y pueda identificar el tipo de lesión, el manejo va a ser muy específico porque este es otro bicho, es algo que no habíamos vivido y creo que ya se quedó para muchos años estar presentando, bueno, viendo pacientes de este tipo. Entonces, vámonos acostumbrando a ver pacientes de COVID, sobre todo en los fines de año. Y una última, en esta época en especial,
Recordar que no todo lo que tenemos es influenza ni COVID. Existen metanemovirus, adenovirus y en los niños sincicial que nos pueden dar neumonías muy parecidas. Y quiero decirles también un diagnóstico diferencial que se nos ha pasado. Hay pacientes con cáncer que hacen metástasis y que nos dan imágenes en vidrio despulido, ¿sí? Y que a veces se les clasifica como que, no, pues es lesión por COVID y son las primeras lesiones de microtrombos o METs que están dando ya señales, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, doctor Guido. Doctora Yadira, ¿con qué quisiera cerrar para tu participación, para que se quede como el mensaje muy claro a la gente que es nuestra audiencia? Pues que se vacunen para la influenza, ¿no? Ya el paciente que tuvo COVID, no, aprovechar para hacer campaña. Ahorita la vacuna para la influenza está disponible en el sector público, para grupos vulnerables hay que vacunar a los adultos mayores de 65 años, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedades crónicas del corazón o pulmonares y a los niños, ¿no? Lamentablemente creo que no se está vacunando al resto de la población. Yo creo que sería importante, pero bueno, al menos saber que hay vacuna en el sector público para los grupos vulnerables. Ese es mi mensaje. De promoción de salud. Muy Y bien. bueno, también derivar, ¿no? Derivar a las especialidades cuando sea necesario. El paciente post-COVID es un paciente que persiste con síntomas todavía durante varios meses. Tranquilizar a los pacientes e identificar las complicaciones, ¿no? Debilidad, problemas de la deglución, todos estos problemas cognitivos que ya comentamos, que les mejoraría mucho la calidad de vida a los pacientes si los derivamos al servicio correspondiente. Muy bien. Ya nada más se me olvidaba que siempre es importante, pues, que la gente que nos está acompañando muchas ocasiones tiene alguna duda que hacer y pues, quizá por ahorita no lo puede revisar o ver el Facebook después. Doctor Guido, ¿nos puedes dar tu dato de contacto, o sea, tu correo electrónico, por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, te la puede hacer? Doctor, adelante. Con todo gusto es D de dedo R Guido, doctor Guido, @prodigy.net.mx. Muy Y bien. básicamente. Doctora Yadira. ygrr@yahoo.com.mx. Muy bien. Pues aquí tenemos los datos de contacto de estos dos médicos que tenemos aquí en el Hospital HMG Coyoacán. También recordarles que este día martes tenemos una sesión muy interesante de proteína morfogenética ósea, de MP2. En este caso, la casa comercial Metronic, que es la casa que nos va a patrocinar esta serie de conferencias, que es muy interesante de todo el potencial que tiene este compuesto. Y por supuesto que parte de la sociedad médica es seguir transmitiendo la información más fidedigna y óptima que tenemos. Pues les agradezco mucho su atención. Cerramos la sesión y me permite hacer una pregunta que están haciendo, que dice que ¿cuándo estiman que la vacuna de la influenza esté disponible para el público en general? Que es una pregunta muy recurrente. Hasta donde yo sé, Sanofi no ha dado fecha para esta vacuna. Hay dos vacunas que yo prefiero que ojalá saliera la Flublok, que es la vacuna elaborada, bueno, diseñada por la UNAM y que distribuía Leomot el año pasado y este año, pues parece que no van a salir. No sé el motivo. Y Sanofi tampoco ha dado fecha para la de ellos, que es de 4 antígenos. Yo, a diferencia de la doctora, no apoyo mucho la vacunación en salud pública, bueno, en el sector salud, porque están usando la de 3 antígenos y en pacientes que son susceptibles pueden causar problemas de inmunosupresión. Entonces, sí seleccionar los pacientes que vamos a vacunar. Yo creo que, de acuerdo como conozcamos a nuestro paciente, no a todos nuestros pacientes, habrá pacientes que traigan datos de inmunodeficiencia clínicos y a estos pacientes hay que seleccionarlos, ¿sí? No hacer la vacunación indiscriminada. Muy bien. Pues bueno, pues cerramos la sesión. Le agradezco, doctor Guido, doctora Yadira, les agradezco la sesión y pues estaremos próximamente pues generando más información por parte de la Sociedad Médica del Hospital HMG Coyoacán. Soy su servidor, doctor Joaquín Canseco López. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Salud. Bye, doctor. Bye.